Buenos días, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a nuestra materia de introducción al derecho fiscal. Y pues bueno, vamos a, sin más preámbulo, a entrar de fondo con lo que es nuestro material preparado para el día de hoy. Así que con gusto les comparto el material que tenemos el material que está destinado para el día de hoy. Muy bien, vamos a hablar de lo que son los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, ¿sí? Y vamos a empezar también con lo que nos marca el 5.1, que son los requisitos de las promociones. Al hablar de requisitos de las promociones, obviamente estamos hablando de cómo debemos nosotros de acercarnos con las autoridades, ¿sí? A través precisamente de promociones, o mejor dicho, de escritos, ¿sí? Entonces, bueno, al hablar de promoción, recuerden, estamos hablando de peticiones hechas por escrito o el hecho de acercarnos a través de un documento impreso ante la autoridad fiscal. Y bueno, el artículo 18, recuerden que toda la fundamentación estamos basándonos en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 18 nos dice que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberán presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Ojo, también había comentado hace unos momentos, puedes hacer tus promociones impresas, o sea, por escrito, llevándolas directamente con la autoridad, o recuerden que ahora ya también para la cuestión de agilizar los trámites y procedimientos ante las autoridades fiscales, meramente con el SAT, ya nosotros también podemos presentar nuestros escritos y en vez de firmarlo físicamente, lo podemos mandar de manera digital y la firma como si fuera directamente de nuestro puño y letra es lo que es nuestra firma electrónica avanzada. Es decir, nuestra e-firma donde viene una clave, viene nuestra firma y viene una contraseña. Con eso, pues también podemos acercarnos ante las autoridades fiscales. De hecho, hasta incluso en el portal del SAT podemos hacer infinidad de trámites con esta firma electrónica avanzada. Y bueno, pues entonces hablamos de que los contribuyentes que exclusivamente dediquen a la actividad agrícola, ganadera, pesquera o silvícolas, que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 del mismo ordenamiento, sí, podrán utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, media reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán medio documento impreso, que es lo que estábamos platicando, porque aquí hace una pequeña separación para aquellos grupos o sectores que quizá la tecnología no esté tan al alcance o tan a la mano. Ahí hay un pequeño apoyo, una pequeña distinción precisamente para aquellos sectores, principalmente que trabajen la tierra o que trabaje pues lo que es el ganado, ¿no? ¿Qué requisitos debe de llevar? Bueno, tiene que llevar el nombre o la denominación social, es decir, la persona física o la persona moral que lo está realizando. Sí, el domicilio fiscal, ¿no? Obviamente el domicilio fiscal es aquel que está de alta en el SAT, ante el SAT, obviamente. Sí, esto para que se vea, pues bueno, cuál es el lugar de competencia, ¿no? También, dentro de los demás requisitos, está señalar a la autoridad que se dirige y el propósito de la promoción. Normalmente, pues eso viene en el encabezado, ¿no? En el rubro, en el margen superior derecho. La protección y defensa de los derechos, esto nos habla ya del artículo 18b. E intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa estarán a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esto nos quiere decir que cuando nosotros veamos que ha sido vulnerable nuestros derechos o nuestras garantías como contribuyente, ya sea por el cobro, que nos exijan precisamente el pago de algún crédito fiscal, alguna multa que se nos haya impuesto, nosotros podemos acudir ante esta Procuraduría. Nosotros aquí en Cancún tenemos esa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y se encuentra precisamente en Plaza Hollywood. No sé si ubican, está casi enfrente de las oficinas de tránsito, ahí en Avenida Xcaret, casi enfrente de Walmart. En esa Plaza Hollywood, en planta alta está esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde de manera gratuita te asisten y te asesoran incluso para llevarte los procedimientos.
para impugnar todo aquel pago de multas o recargos, impuestos, infracciones de carácter fiscal a nivel federal. No sé si los lleven a foro común. En otras entidades federativas tienen aparte su Tribunal de Contencioso Administrativo del foro común, no el federal, y ahí mismo tenían sus asesores. Aquí no he visto, chicos, sobre todo porque en materia administrativa y fiscal a nivel estatal, o sea, contratos del municipio o del estado, es nuevo. Antes pertenecía al Poder Judicial y obviamente pues no había tanto asesoramiento en ese rubro. Ahora se supone que también foro común debería de haber. Vamos a ver más adelante si después lo llegan a diseñar. Ahora, medios de pago de las contribuciones. ¿Cuáles son esos medios de pago? Que también están previstos en el artículo 20 del párrafo séptimo del mismo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues las formas de hacer este pago de todo lo que son contribuciones y aprovechamientos se pueden hacer a través de los cheques del mismo banco en que se efectúa el pago. Recuerden que por lo regular siempre el SAT tiene varias cuentas en donde se puede hacer el pago, e incluso varias cuentas de diferentes bancos. ¿Sí? Entonces puede ser a través de cheque del mismo banco. Recuerden que cuando se paga con un cheque del mismo banco, pues pasa en automático, pasa inmediatamente por tratarse de la misma sucursal bancaria. Sí, transferencias electrónicas, que ya está un poquito más de moda estas partes, lo que son las transferencias que también son de manera inmediata, y es muy importante que lo pongan que es a favor de la tesorería de la Federación. Y bueno, también para cuestiones de transparentar los pagos y también de agilizar, puede uno hacer sus, aparte de lo que es la transferencia, puede uno realizarlo a través de las tarjetas de crédito y débito. ¿Sí? Esto, pues, bueno, tiene su fundamento en las reglas de carácter general del Servicio de Administración Tributaria, del SAT. ¿Sí? Se ha estado tratando de evitar hacer el pago ya de manera en efectivo, pues para resguardar y garantizar también transparencia y sobre todo también legalidad y seguridad en nuestros pagos. Tenemos también que los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores de los 2.149.250, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a los 368.440 pesos, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondo a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso se cumplan las condiciones que el efecto establezca el reglamento de este código, ¿no? Entonces, se entiende por transferencia electrónica, aquí mismo nos lo maneja, ¿sí? El pago de la contribución, que por instrucción de los contribuyentes a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria, de su cuenta, pasen a favor de la tesorería. Esto es precisamente la transferencia porque es directamente de la cuenta del contribuyente hacia la cuenta de la persona, del Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? La actualización de las contribuciones, bueno, esto está previamente identificado en el artículo 21, igual, recuerden el Código Fiscal de la Federación, que bueno, cuando no se cubren esas contribuciones, que es a lo que va, o los aprovechamientos dentro de los plazos, es decir, nosotros tenemos fechas o plazos para cumplir con el pago de los impuestos, ¿sí? Y sin embargo, el hecho de no cumplir, bueno, pues obviamente el monto a pagar pues va a sufrir una modificación o un cambio, obviamente, para que sea un mayor el monto a pagar, ¿sí? Desde el mes que se debió hacer el pago y hasta el mismo que se efectúa. Se tiene que ir ajustando el tiempo que vaya pasando. ¿Por qué? Porque resulta que de ahí del monto que se tenía que pagar por el impuesto, se le va a tener que ir sumando los recargos, ¿sí? Por el concepto de indemnización al fisco federal, ¿sí? Precisamente por no haber hecho el pago en la fecha previamente señalada. Dichos recargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere el párrafo de este artículo 21. ¿Sí? Y bueno, pues de ahí vamos a ver la tasa que resulte sumar, pues más las aplicables de cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. ¿Sí?
Y bueno, pues aquí ya también nos dice que esta tasa de recargos va a ser para cada uno de los meses de mora, ¿sí? La mora, recuerden que es cuando no se hace ni siquiera un pago parcial. Esa es la diferencia, porque sí cambia. Cuando hay un pago, no se cobraría la mora, pero realizándose no realizándose pago alguno, entonces, pues bueno, se genera lo que es la mora, y esa es la que se resulta incrementar el 50% a la que mediante la ley fije actualmente el Congreso de la Unión. Y bueno, la tasa se considera hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5. Y cuando la milésima sea menor de 5, mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Ya ven, chicos, por eso precisamente cuando ya empezamos a ver cuentas y empezamos a ver toda una suma de intereses y de mora, hasta nos revuelve, nos marea, ¿verdad? Porque son muchos las cifras o los números que se tienden a manejar o mover para efecto de sacar el monto total. Ahora vamos a hablar de lo que es la devolución y la compensación. Aquí estamos hablando que por alguna forma o de alguna manera la persona hizo a lo mejor un pago que no era su obligación y por a lo mejor algún error o por alguna cuestión indebida pues realizó el pago, ¿sí? O que a lo mejor haya sido de más. A esto se va a llamar la figura de lo que o procedería a lo que es una devolución o la compensación según el caso. Eso también dentro de lo que es nuestro artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, nos habla que las autoridades fiscales pues tienen precisamente la obligación también. Recuerden que también una fuente de obligación es cuando se hace un pago de lo indebido, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a hablar que la autoridad fiscal tendrá una obligación de devolver esas cantidades que se hayan pagado precisamente, como lo comentamos, de manera indebida, y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de las contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa o por separado, o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar la devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. Entonces, esos son los parte de los requisitos que nos dice el Código Fiscal de la Federación. Ahora, lo que es el artículo 22, apartado A, nos dice que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, recuerden que son dos figuras: cuando pagas de más o cuando pagaste algo que no debías de pagar. Cuando pagas de más es cuando estamos hablando de un saldo a favor, que también en ambos casos lo tendrías, ¿no? Obviamente, pero ahí es porque se pasó, y lo que es el pago de lo indebido es cuando realizas un pago que no tenías que haber hecho o que a lo mejor lo duplicaste, que ya lo habías hecho y lo vuelves a realizar, que luego puede suceder, ¿sí? Las autoridades fiscales pagarán intereses que se calculen a partir del día siguiente, es del vencimiento del dicho del plazo, conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 de este código, que se aplicará sobre la devolución actualizada. Muy bien, cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de... Vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí estamos hablando, recuerden, cuando ya hay un cumplimiento de una resolución dictada por un recurso administrativo, estamos hablando de esos juicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y recuerden que hay el foro federal y el foro común, dependiendo la autoridad con la que estemos procediendo a impugnar su acto. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio contribuyente a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de 40 a 25 días, según sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra primero. Muy bien. Fracción 2, cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad a partir de que se pagó dicho crédito. Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional,
El cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad o dichos supuestos, por los pagos posteriores a partir que se efectuó el pago. Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo o los paguen en cantidad menor, se considera negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada según corresponda. En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de lo que se cause en los últimos 5 años. La devolución se aplicará primero a intereses y posteriormente a las cantidades pagadas indebidamente. Son responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan obligaciones de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. Y los liquidadores y síndicos por la contribución que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellos que causaran durante su gestión. Sí, aquí el artículo 26 nos está hablando de las personas que están obligados. Los retenedores, un ejemplo, podríamos hablar de lo que son los notarios públicos cuando se hacen operaciones de compraventa de una casa. Acuérdense que ellos van haciendo retención de los impuestos y lo van a pagar, no sé, el impuesto municipal o el impuesto estatal, porque hay esos dos tipos de impuestos. Aquí estamos hablando de impuestos del fuero común. Si queremos poner ejemplos del fuero federal, podríamos hablar de aquellos impuestos de importaciones o exportaciones, donde un agente aduanal hace la gestoría para una persona física o una persona moral, precisamente para ese tipo de trámites, y ellos son los encargados también de retener dentro de lo que es el cobro de sus honorarios, van a también a retener o van a hacer el cobro también de los impuestos, porque van a ser los obligados en realizar el pago de dicho impuesto, aunque meramente ellos estén haciendo una pura gestoría. Y bueno, las personas que están obligadas a efectuar los pagos profesionales por cuenta de los contribuyentes, podríamos hablar de personas que estén autorizadas, ya sea por algún poder, ¿no? Y las liquidadores síndicos de las contribuciones que deban pagar a cargo de la sociedad de liquidación. Aquí estamos hablando de cuando hablamos de personas morales que estén en conjunto de un grupo de personas y dentro de lo que es su sociedad, la persona autorizada para realizar este tipo de actividades, pues bueno, va a tener también esa corresponsabilidad. Las personas o personas cualquiera que sea el nombre que se le designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, es lo que estamos hablando, chicos. Estas no siguen siendo las mismas personas que según la documentación notarial, en este caso les vuelvo a repetir nuevamente, son las sociedades o asociaciones, y pues bueno, tengan ese carácter, esa personalidad previamente establecida en esa escritura, en ese documento público. Los adquirientes de negociaciones respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación a las actividades realizadas a la negociación cuando pertenecían a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. También se considera que existe adquisición de negociación, salvo prueba en contrario. Todas las personas que adquieren ya han hecho determinadas compras, hay que realizar el pago. Incluso ya ven que ahorita hasta para la cuestión de los carros nuevos, pues nosotros realizamos pagos de impuestos al adquirir estos bienes. ¿Cuál es la transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico de activos o pasivos entre dichas personas? Que serían una de las personas que entrarían dentro de lo que es la fracción anterior. ¿Por qué? Porque precisamente van a tener esa transmisión de una parte de esa compraventa y eso los va a hacer precisamente acreedores también o responsables para realizar ese pago. La identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano de dirección y bueno, la identidad parcial o total de sus representantes legales. Digo, también todo lo que son representantes legales entran dentro de este rubro de obligados. La identidad parcial o total de sus proveedores, ¿sí? Aquellas personas que surten los servicios o los bienes.
la identidad de su domicilio fiscal, las personas que se encuentren dentro de ese domicilio fiscal, la identidad parcial o total de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, la identidad de sus marcas, patentes, derechos, la identidad de los derechos de propiedad de la industria que le permiten llevar a cabo su actividad y la identidad parcial o total de activos fijos, instalaciones o infraestructuras que utilicen para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades. Y bueno, chicos, con esto damos por terminado la sesión de hoy, de lo que son sus derechos y obligaciones. Podemos concluir precisamente que nosotros como contribuyentes, pues vamos a tener, como toda sociedad, como todo ciudadano de un Estado de Derecho, vamos a estar llenos de derechos y de obligaciones, ¿sí? Todo donde va a estar marcado, normalmente en lo que es nuestro Código Fiscal de la Federación, que es la que directamente emana de nuestra Constitución. Y ahí también tenemos otras legislaciones, como las reglas generales de carácter general, perdón, de SAT, precisamente, sí, entre otras, donde van a venir de manera pormenorizada todos aquellos derechos y obligaciones de nosotros como contribuyentes, ¿sí? Y pues bueno, al hablar de obligaciones, recuerden que tenemos también plazos, como lo que es nuestras declaraciones anuales, ¿verdad? Las personas físicas tienen una fecha, las personas morales tienen otra, los servidores públicos también tienen otras, pero son cada año, obviamente, ¿sí? Y de ahí, si se resulta que hay algún aprovechamiento por la adquisición, por la obtención de recursos, que sea sujeto a un pago de impuesto, pues se debe de realizar el mismo. Si no, recuerden que la autoridad fiscal, pues va a estar obligado, pues va a poder tener esa investidura de obligarnos a realizar el pago, ¿sí? A su vez, tenemos esos derechos de que todo debe estar debidamente fundado y motivado, que son principios constitucionales. Y bueno, pues hay que recordar que también tenemos esta figura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como tenemos una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que va a representar o defender a los trabajadores. Bueno, tenemos un representante para aquellos que trabajan ante los patrones en los juicios laborales. Y digo, pues también tenemos una defensoría de oficio para aquellas personas que cometen delitos y no cuenten con abogado. Pues bueno, lo mismo pasa para nosotros como contribuyentes. No estamos solos y podemos acudir a solicitar la asesoría legal, ¿sí? Muy bien. Este material, chicos, lo voy a subir de todos modos también. Aparte de que ya tenemos aquí la diapositiva, vamos a subir la información en su página ahí de la escuela, ¿sí? Y bueno, espero verlos pronto, que tengan un excelente día, cuídense y que estén bien. Vamos a dejar de compartir ya el material y a la vez también vamos a detener lo que es ya la